Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más para charlar sobre esos temas que nos encantan. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que ha capturado la atención de muchos, un tema que ha generado suspiros, debates y un montón de especulaciones, el posible romance entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber si lo suyo fue realmente amor a primera vista, o si hay algo más profundo que los une. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a desentrañar esta historia paso a paso. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Sería genial tenerlos como parte de nuestra comunidad. Hablemos de Ander Cell y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca y que, desde que compartieron pantalla en la serie Senkalkam, han estado en el ojo del huracán mediático. ¿Por qué tanto revuelo? Pues bien, la química entre ellos en la serie era innegable, explosiva, de esas que hacen vibrar la pantalla y que te hacen suspirar con cada mirada, con cada gesto. Interpretaban a Eda y Serkan, dos personajes que pasaron por mil y una peripecias, desde un matrimonio de conveniencia hasta un amor que parecía destinado a superar cualquier obstáculo. Y esa intensidad, esa conexión que demostraban en cada escena, hizo que para muchos espectadores fuera imposible separarlos de sus personajes, o mejor dicho, que sus personajes se fundieran con sus personalidades reales. La serie fue un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química palpable entre Hande y Kerem. Sus seguidores, nosotros, los fans, nos enamoramos de su interacción, de la forma en que se miraban, de cómo sus diálogos parecían salidos del corazón. Y es natural cuando dos actores tienen esa chispa, esa facilidad para conectar, es difícil no preguntarse si esa magia se traslada fuera de los sets de grabación. Pero, ¿fue realmente amor a primera vista? La historia oficial, o al menos la que se desprende de sus entrevistas y apariciones públicas, es que se conocieron en el set de Senkalkam. Y como suele ocurrir en el mundo de la actuación, la cercanía y la convivencia prolongada pueden llevar a que surjan sentimientos. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero sí es cierto que en proyectos tan intensos y con tantos meses de rodaje juntos, las relaciones personales pueden florecer. Recordemos algunos momentos clave. Durante la promoción de la serie, eran constantes las preguntas sobre su relación. Ambos en general, mantenían una postura prudente, hablando de una gran amistad y de un respeto mutuo muy grande. Pero a medida que avanzaba el rodaje y la serie ganaba popularidad, era evidente que su vínculo se fortalecía. Las redes sociales se inundaron de fotos de ellos juntos, no solo en el set, sino también en momentos más casuales, compartiendo comidas o disfrutando de su tiempo libre. Y ahí es donde empieza la especulación, ¿verdad? ¿Es solo amistad, o hay algo más? Hubo un punto en el que la relación se hizo más pública. Se les empezó a ver juntos con más frecuencia fuera del ámbito profesional, y aunque al principio intentaron ser discretos, la atención mediática era tan grande que era casi imposible mantenerlo en secreto. Y es en ese momento cuando la pregunta se vuelve más directa, ¿esto es real? ¿Se enamoraron? Lo fascinante de esta historia es que, a diferencia de muchas otras celebridades, Hande y Kerem nunca confirmaron ni negaron explícitamente un romance en sus inicios. Preferían dejar que las imágenes hablaran por sí solas, o quizás, que la curiosidad del público alimentara la conversación. Y vaya que lo lograron. La gente quería creer, quería que esa historia de amor de ficción se hiciera realidad. Y en parte se hizo realidad, aunque quizás no de la forma tan convencional como se esperaba. Lo que sí está claro es que la relación que ambos compartían trascendió la pantalla. Se convirtieron en inseparables compañeros de viaje, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Las fotos de sus vacaciones juntos, de sus celebraciones, de sus momentos cotidianos, alimentaban la narrativa de una pareja sólida. Y para muchos, esa era la prueba irrefutable de que estaban enamorados. Pero, ¿qué significa realmente algo más? Podría significar amor a primera vista, un flechazo instantáneo. O podría significar una conexión que se fue gestando, construyendo poco a poco, basada en la admiración, el respeto y la complicidad. Y honestamente creo que en su caso, se inclina más hacia lo segundo. No sabemos si hubo un amor a primera vista literal, ese momento en que sus miradas se cruzaron y supieron que estaban destinados. Sin embargo, sí parece que hubo una atracción inicial, una conexión magnética que con el tiempo y la convivencia se transformó en algo mucho más profundo. Los fans, y me incluyo, nos encantaba verlos juntos.
Sentíamos esa energía positiva que emanaban, esa felicidad que parecía genuina. Y a menudo cuando dos personas irradian tanta complicidad y cariño, es porque algo especial está sucediendo. No es solo la química de actores, es algo que se percibe en la forma en que se tratan, en la manera en que se ríen juntos, en el apoyo que se brindan. Hay que recordar también que el mundo del espectáculo es exigente. La presión mediática, los horarios apretados, las giras, todo eso puede poner a prueba cualquier relación. Y a pesar de todo, Andy y Kerem parecían navegar estas aguas con una entereza admirable. Se defendían mutuamente en entrevistas, compartían elogios y mostraban un compañerismo que iba más allá de lo profesional. Ahora, la vida da muchas vueltas y las relaciones también. Sin entrar en detalles sobre su vida privada, es público y notorio que en algún momento su relación llegó a un punto de inflexión. Y aunque el romance público que compartieron tuvo su fin, la huella que dejaron juntos es imborrable. Entonces, ¿fue amor a primera vista, o algo más? Yo me inclino a pensar que fue algo más. Un proceso de descubrimiento mutuo, una conexión que se alimentó de la experiencia compartida, de la admiración por el talento del otro, de la comprensión de las exigencias de sus profesiones. No fue un amor instantáneo y fugaz, sino un sentimiento que se cultivó, se fortaleció y que incluso si hoy sus caminos han tomado rumbos diferentes, dejó una marca importante en sus vidas y en la de sus seguidores. Lo que sí podemos decir con certeza es que la historia de Andy y Kerem en Senkalkapm y su posterior relación nos regaló momentos inolvidables. Nos mostraron la belleza de una conexión que traspasa la pantalla, la fuerza de una química que se convierte en algo tangible y la capacidad de dos personas de compartir su vida, aunque sea por un tiempo, con el mundo. Y hablando de la vida, a veces las cosas no salen como esperamos, ¿verdad? Las relaciones, como las series de televisión, tienen sus giros inesperados, sus momentos de tensión y sus finales. Y está bien. Lo importante es lo que aprendemos, lo que vivimos y lo que nos queda de esas experiencias. En resumen, queridos amigos, la historia de Andy y Kerem es un fascinante relato sobre la conexión humana que puede surgir en el lugar menos esperado. Si bien no podemos afirmar con certeza si fue amor a primera vista, lo que sí queda claro es que hubo una conexión muy especial, una amistad profunda y un cariño genuino que traspasó la pantalla. Lo que vivieron fue sin duda algo más que una simple relación profesional. Fue un capítulo importante en sus vidas, lleno de complicidad, apoyo mutuo y momentos que quedaron grabados en la memoria de sus fans. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya gustado este viaje por la historia de Andy y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue amor a primera vista? ¿O comparten mi opinión de que fue algo más profundo, algo que se construyó con el tiempo? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Por favor, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les interese este tema, así nuestra comunidad seguirá creciendo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.